Muy bien, les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, un gramo de uranio que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que no tenemos esa ventaja competitiva que es la tecnología, ¿no? Sirve, por ejemplo, para países desarrollados pueden generar electricidad para todo un año, ¿no? Con un gramo de uranio. Imagínense, ¿no? Bueno, y hay así infinidades, igual que, por ejemplo, nuestra tecnología base, la nuestra como país, ¿no es cierto? La tecnología más consumida es la tecnología china, ¿no es cierto? Todos nuestros aparatos tecnológicos son chinos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En la gran mayoría, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, a ver, ventaja competitiva es, por ejemplo, ¿qué hace pues, la tecnología? Convierte, por ejemplo, ¿no es cierto?, a Alemania, ¿no es cierto?, esa ventaja competitiva convierte a Alemania en un exportador reconocido de manufacturas tecnológicas, ¿no?, de calidad, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, ellos son pues, exportadores de lo que son automóviles, como el BMW y el Mercedes, igual que la China, ¿no? La China, por ejemplo, es reconocida también por productos de bienes a un costo menor que la mayoría de los países industrializados, ¿no? ¿Alguien sabe por qué la China tiene esos productos tan baratos, muchachos? ¿Tienen idea del por qué? A ver, jóvenes. A ver, ¿alguien me puede decir por qué la China tiene esos productos tan baratitos? ¿Por qué sus celulares, Porque sus componentes, por ejemplo, sus artículos a la misma ropa? ¿Qué pasa en China que es tan barato el asunto? ¿Cuál sería el factor competitivo de China? Profesor, uno creo que sería por la cantidad que producen, o sea, producen en grandes cantidades y otro que lo hacen con baja calidad, algo así, Y claro, por así hay supuesto. una es, por ejemplo, en la China, ¿no es cierto? Básicamente lo que predomina es el costo menor, ¿no es cierto? No la calidad, es el costo Exacto. menor, ¿no? Porque Ellos, hasta los juguetes que mandan de ujú, acá, por ejemplo, los que dicen hecho en China, o sea, con una soleada se rompen rápido. claro, esos son los juguetes, por ejemplo. A ver, miren, aunque en realidad China tiene dos tipos de exportación, ¿ah? En el caso de China, ¿no es cierto? Depende a quién están exportando, ¿no? Cuando ellos exportan a Europa, ¿no es cierto? A Europa, como a ver, son consumidores que exigen mayor calidad, sus productos son de mayor calidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a nuestra zona, a nuestra región, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? A ver, países, entre comillas, en vía de desarrollo, ¿no es cierto? Nos envían los productos de menor calidad, ¿no? Ahora, uno de los, uno de los factores fundamentales, su ventaja competitiva de China es la mano de obra, muchachos. La mano de obra en China es sumamente barata, ¿no? La no especializada, ¿no? La no especializada. ¿Por qué? En la China, por ejemplo, todo el mundo trabaja, ¿no? Desde el punto de vista comercial es una ventaja competitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que están a ver, ustedes sabían que, por ejemplo, en China reúnen a los chicos, ¿no es cierto? Reúnen a los chicos, a los niños, ¿no es cierto? Les dan, pues, por ejemplo, a ver, un hogar donde puedan vivir, ¿no? Aquellos que están en la calle, un hogar que puedan vivir, ¿no es cierto? Pero también los hacen, pues, trabajar, ¿no? Le dan sus 3 comidas al día y los hacen trabajar en las fábricas, ¿no? Ojo con eso, China es un gobierno básicamente comunista, ¿no? Pero que se rige bajo el capitalismo, ¿no? ¿Listo? ¿No es cierto? Entonces, una ventaja competitiva es la mano de obra barata. Es por eso cuando vienen las transnacionales chinas acá, no sé si ustedes habrán escuchado algunos casos, ¿no es cierto? Esas empresas grandes chinas a trabajar en el país, ¿no es cierto? En diversos sectores, constructoras, lo que es minería, etcétera, empieza la explotación, ¿no es cierto?, de los obreros, porque están bajo ese contexto, ese esquema que se desarrolla en su propio país, ¿no? Buscar la mano de obra barata. Los productos chinos circulan a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes quieren regalar algo, es un cumpleaños, y se van, por ejemplo, al mercadillo y ubican
esos relojes de hueso, ¿no es cierto? No desaprovechan casi nada, ¿no? Esos relojitos de hueso que compran, ¿no? Para regalar, ¿no es cierto? Esos relojitos, tuve la oportunidad de estar en una charla de un profesor de la Católica de Lima, ¿no? Y nos indicaba pues, que esos trabajitos que hacían esos relojes de huesos eran los que producían pues los niños, ¿no? En esas fábricas en China. Y por eso que eran baratos, que su costo era relativamente muy bajo, ¿no? Y que eso él tuvo la oportunidad pues de estar en Europa, eso nos comentaba, ¿no es cierto? Y lo mismo que encontraba acá, esos mismos relojitos elaborados de hueso, ¿no es cierto? También los encontraba, por ejemplo, en España, en Inglaterra, ¿no? Productos chinos, ¿no? Que habían sido exportados allá. Lo mismo, ¿no? Ustedes, yo iba, por ejemplo, así como mercadillos acá, allá pues, mucho más estructurados, pero vendían los mismos productos, ¿no? Entonces, su costo competitivo, su factor competitivo de China es el costo menor, ¿no? Es su costo menor. Pero ojo con esto, ¿eh? En el caso de China, por ejemplo, tiene esa ventaja competitiva, pero para efectos de productos depende a quién exporte, ¿de acuerdo? Cuando son países donde hay consumidores de mayor exigencia, pues sus productos son de mayor calidad. Y los países que no tienen consumidores de mayor exigencia, ¿no es cierto? Son de menor calidad, ¿no? Claro, o sea, es algo relativo, sí. No desperdician nada, ¿no? En realidad. Es igual que acá nosotros, por ejemplo, tenemos empresas que no desperdician nada, ¿no es cierto? No, no desperdician absolutamente nada. Por ejemplo, la empresa de Ricopollo, ¿ustedes han comprado pollo de Ricopollo o huevitos de Ricopollo? No. No, profesor. ¿Por qué Yo, no? aquí en Santo Tomás no hay. No es Ricopollo, pero acá en Arequipa sí, porque los que están en imágenes Ricopollo, ¿no es cierto? ¿O no? Cantidad, cantidad, Ah, profe. ¿y cómo elaboran, cómo es la producción de Ricopollo en esa empresa, en esa industria nacional? Ni cómo ¿Cómo saberlo, hacen? O profe. sea, ¿cómo fabrican el asunto? Miren, ellos también tienen esa política, ¿no? La política de no desperdiciar, ¿no? Esa empresa de Ricopollo, ¿no? No desperdiciar nada. O sea, a ver, siempre les comentaba esto, ¿no? A ver, yo cuando iba a Majes y venía, sobre todo en la tardecita, pasando el peaje por Uchumayo, ¿no es cierto? Un poco más arriba, empezamos a sentir olorcitos cuando están con la ventana abierta, ¿no? Eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. ¿Alguna vez han sentido eso? Cuando han venido acá a Sí, Arequipa, profe. los de Majes. Ya, ¿por qué se originan esos olorcitos? Están quemando, pues. ¿Qué hace? Miren, Rico Pollo, por ejemplo, ¿no? Cría sus pollos, ¿no? Los beneficia, ¿no es cierto? Crea sus diferentes productos, ¿no es cierto? Productos principales, ¿no es cierto? Después los colaterales, ¿no? Por ejemplo, a ver, los vende en piezas, ¿no es cierto? En piernas, pollo entero, etcétera. De lo que sobra de las entrañas, ¿no es cierto? Hace pues lo que son las, los embutidos, ¿no? Merece. Ahora, ¿cómo alimenta a los pollos? Con concentrados, muchachos. Con concentrados, ¿ah? No con mezclados, pero ¿no? Porque también le meten pues maíz, ¿no? Maíz, algunos otros productos, pero también los desechos de los mismos pollos, las plumas, ¿no? Las plumas las queman, ¿no es cierto? Todo lo que no se puede utilizar se quema, ¿no es cierto? Y es parte del concentrado para su alimentación, para la nueva producción, ¿no? ¿Sabían eso, muchachos? Es por eso que emana ese olorcito, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? Están quemando para hacer concentrado, para que eso es lo que ha sobrado, ¿no es cierto? Por efectos de costos, ¿no? ¿No es cierto? Convertirlo también en parte del concentrado, en parte de lo que es la alimentación de los pollos que vende Rico Pollo. Así de simple, ¿no es cierto? Muy bien. Hay algunos, por ejemplo, muchachos que básicamente trabajaban en Rico Pollo, ¿no? Estudiantes como ustedes, ¿no? De acá de Arequipa y de Majes también había uno, ¿no? Que también, básicamente, yo sabía eso porque ya había conversado con algunos trabajadores de Rico Pollo y ellos me lo confirmaron, ¿no? Es así, ¿no? Ese es.
Esa es la forma de trabajar para efectos de, ¿no es cierto?, tratar de no desperdiciar, ¿no?, recursos. ¿Me dejo entender? Es algo similar a lo que hace China, ¿no? En este caso es empresas, es similar, están imitando esa forma de producción. Muy bien. Ahora, en resumen, todas estas diferencias en producción, recursos de mano de obra barata permiten, miren, la mano de obra barata permite explicar por qué se presentan los intercambios entre países. Claro, a ver, si me cuesta, por ejemplo, a mí producir un producto caro, ¿no es cierto?, y me sale caro, prefiero comprar un producto más barato, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es por efectos de costos, ¿no? Un país, por ejemplo, yo no puedo igualarme a los precios, por ejemplo, más competitivos que tiene China en algunos productos que ellos fabrican, ¿no es cierto? Entonces, tengo que importar, comprar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y al revés, pues, ¿no es cierto? Hay productos, por ejemplo, que nosotros, normalmente, vuelvo a repetir, normalmente son productos, digamos, tradicionales, son exportación o vendemos productos considerados materia prima, ¿no? Son los que nosotros tenemos un poquito más, eh, eh, nuestra ventaja competitiva es un poquito mayor, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso respecto a eso, ¿no? Se me iba a ver un ejemplo que les iba a dar, ¿no? Justamente también de eso, de la mano, acá está, la mano de obra más barata, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, Leche Gloria, por ejemplo, ¿no es cierto? Hará que más o menos unos 15, 16 años atrás, compró una fábrica en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque resultaba más barato procesar sus productos, por ejemplo, una mantequilla, ¿no?, la mantequilla Gloria en Bolivia, que acá, ¿no?, por efectos de la mano de obra. ¿De acuerdo? Entonces, como me resulta más barato producir, ¿no es cierto?, en otros países por efecto de la mano de obra, entonces pongo pues la empresa, en este caso de empresas enormes, grandes, ¿no? Pongo mis fábricas en ese tipo de países donde mis costos se van a reducir, ¿de acuerdo? Para poder tener mayor competitividad en venta de productos, ¿no es cierto? En la venta de mis productos. Son más baratos, ¿no es cierto? Mi ganancia va a maximizarse, ¿de acuerdo? La ganancia se maximiza. Es igual que los países, ustedes han visto, por ejemplo, las empresas que fabrican, por ejemplo, los automóviles, por ejemplo, la Toyota, ¿no? Esa marca mundialmente reconocida, pero no es la única marca. La Toyota, por ejemplo, ¿no? La Toyota, la Nissan, ¿no es cierto? La Hyundai, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ellos, por ejemplo, tienen ensambladoras en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la mano de obra. Si nosotros vemos un automóvil Toyota, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, abrimos el capó, ¿no? Y ahí, por ejemplo, dice Made in Tailandia, ¿no? Por ejemplo. Es un producto japonés que se fabrica en Tailandia por efectos de la mano de obra barata. ¿De acuerdo? Y los recursos también, porque, por ejemplo, el acero que se fabrica, por ejemplo, el acero que se produce, digamos, en Tailandia, es mucho menos costoso que el acero que se puede producir en Japón, ¿no? Por ejemplo. Es igual, ¿no? En el caso, por ejemplo, a ver, la Toyota, ¿no? La Toyota que ahora también la está fabricando Brasil, ¿no? Hay otra ensambladora, ¿no? Se ensambla. ¿Por qué? Básicamente por la mano de obra barata. Igual que en algún tiempo fue Argentina, ¿no? Que tenían un ensamblador en Argentina. Los carros, por ejemplo, otra marca, por ejemplo, en el caso de vehículos, ¿no? Por ejemplo, los Volkswagen, ¿no? Los Volkswagen, por ejemplo, los Golf, esos carros Golf, son de fabricación brasilera, ¿no? Y es muy fácil darse cuenta que ustedes igualito, abren el capó del motor y ahí ven Made in, ¿no es cierto? Brasil, ¿no es cierto? Son productos, la marca Volkswagen, ¿no es cierto? Es una marca alemana, ¿listo? Que básicamente, ¿no es cierto?, traslada la fábrica a países que le generen más competitividad, ¿no? Menor costo en su elaboración de productos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es también por la mano de obra. Eso lo vemos
a nivel mundial, por un fenómeno que se llama globalización, ¿no? O sea, ya no hay fronteras, muchachos, ¿no? Ya no hay fronteras. Desde el punto de vista económico ya no hay fronteras, ¿no? Eso no le permite a las empresas, por ejemplo, estar en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también hacen esa discriminación, ¿no? Por ejemplo, estas marcas. Lo que yo envío, por ejemplo, Toyota, lo que vende para Europa es fabricado en Japón, ¿no? Y lo que vende para otros países, ¿no es cierto? ¿No? Lo que vende para otros países, vuelvo a repetir, y entre comillas, ¿no es cierto? A ver, en los países en vía de desarrollo, ¿no? Los fabrica en países que básicamente el costo de mano de obra es más barata, ¿no? Eso lo hacen todos, ¿no? Es igual que, por ejemplo, a ver, otro caso, vamos a ver, la Coca-Cola. ¿De dónde es la Coca-Cola? A ver, ¿quién me puede decir de dónde es la Coca-Cola, muchachos? ¿Es netamente peruana o es de algún país en particular? ¿Dónde se originó esa empresa, Coca-Cola? Estados Unidos, Estados Unidos. Muy bien, Nati. Es de Estados Unidos, ¿no? Es de Estados Unidos. Pero la Coca-Cola se fabrica en el mundo. ¿Acaso, acaso, por ejemplo, cuando ustedes se compran una Coca-Cola, ¿no es cierto? No es que la hayan fabricado en Estados Unidos y la hayan importado y acá la tenemos. Las fábricas están a nivel mundial en todos los países, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esa fabricación a nivel mundial? También por costos, ¿no? Por ventajas competitivas. Y la ventaja competitiva más vista es esto, la mano de obra barata. Eso, ¿no? Eso. No es lo mismo un obrero, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, lo que gana un obrero en Estados Unidos, que lo que gana un obrero, por ejemplo, en el Perú, ¿no es cierto? A ver, no digo Venezuela, porque en Venezuela no es tan, ¿no? Pero puede ser en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. Entonces, ¿por qué, en resumen, por qué los países comercian para adquirir productos? Eso es. ¿Por qué los países comercian? Para adquirir productos. Productos baratos y de calidad. ¿Por qué baratos? Por ejemplo, ¿no? A ver, porque, a ver, producir yo un producto, por ejemplo, yo quiero producir una laptop acá en el Perú, ¿no? Hay una empresa que está produciendo, ¿no? Laptop en el Perú. Hay marcas peruanas, ¿no? Pero son marcas no competitivas. En realidad son máquinas eh, no refinadas, ¿no? O sea, no tienen una calidad que permita que esa máquina, ¿no es cierto?, perdure en el tiempo, ¿no? Normalmente las marcas peruanas en lo que son tecnología como las computadoras, había dos marcas, muchachos, ¿no? Dos marcas peruanas de elaboración de computadoras, no duran pues mucho, ¿no? Es como una especie de oportunidad de negocio, ¿no? La oportunidad de negocio es cuando es por un tiempo determinado, ¿no? Después desapareció. Hay otra que está vigente, no me acuerdo la marca de la computadora peruana, pero de la laptop peruana, pero está todavía vigente, ¿no? Tenemos una acá en Arequipa, ¿no? Por la avenida Alfonso Ugarte, donde está la matriz, pero no tiene mayor calidad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es por básicamente adquirir productos con garantía, ¿no? Baratas y con garantía, con calidad de otros países. Productos que nosotros no podemos producir o no tenemos dificultades en su producción, ¿no? Es muy caro la producción, ¿de acuerdo? Eso está, como le estaba comentando, eso está sujeto a lo que es la especialización. Todos los países se especializan en algo, ¿eh? ¿De acuerdo? Por ejemplo, unos se especializan en tecnología, otros se especializan en lo que son la producción, por ejemplo, de recursos naturales, ¿no? Recursos como la minería, o por ejemplo, la agricultura, ¿no? ¿Cierto? Hay unos países que se especializan, por ejemplo, en lo que son la fabricación de abonos, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Esa es parte de la especialización. Entonces, eso también nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener productos baratos y de mejor calidad. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se define el comercio internacional? Muy bien. El comercio internacional estudia las causas, las leyes que gobiernan los intercambios de bienes y servicios entre los habitantes de los diferentes países, ¿no? En su interés, a veces sus necesidades de bienes escasos, de bienes que no se cuentan, pues, ¿no es cierto? O sea,
Los bienes escasos son bienes que no tenemos, que no podemos producir nosotros. Eso nos obliga a importar, comprar del extranjero, ¿no es cierto? De otros países. En esta definición es importante destacar una cualidad que hace diferencia al comercio internacional de cualquier otro tipo de comercio, y es que para poder realizar este intercambio, el comercio es un intercambio, yo te doy, por ejemplo, un determinado bien que puede ser dinero, y tú me das un bien que puede ser, ¿no es cierto?, un bien físico, ¿no? Se debe atravesar las fronteras de un país. De hecho, cuando se atraviesa, ¿no es cierto?, cuando nosotros, a ver, adquirimos de un país, por ejemplo, un país cercano, puede ser Chile, pues, ¿no es cierto?, puede ser Ecuador, lo que fuera, ¿no?, por no irnos tan lejos, ya estamos hablando de comercio internacional porque estamos adquiriendo bienes de otro país, ¿no? Muy bien. A ver, usualmente esta frontera que se cruza está controlada por una aduana que se encarga de controlar la entrada y salida de los recursos. Es cierto. Por ejemplo, la aduana es un órgano de control que tienen no solamente un país, pues tienen todos los países, ¿no es cierto? Aduana, las aduanas. Son entes estatales que se encargan de verificar las mercaderías de export que salen, que se exportan, y las mercaderías que ingresan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestro país la aduana es parte de la SUNAT, ¿no? Antes estaba independizada, ¿no? Era SUNAT con D, Superintendencia Nacional de Aduanas. Esto era muy independiente de lo que es la SUNAT, Superintendencia Nacional de Tributaria, ¿no? Ahora las han unido, ¿no? Es uno solo. La aduana, ¿no es cierto?, forma parte de la SUNAT actualmente. Es un órgano que básicamente, como lo digo, se encarga de verificar. O sea, cuando una mercadería, cuando nosotros compramos mercadería extranjero, ese proceso se llama un proceso de importación. Pero cuando llega, por ejemplo, a aduanas, por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. Nosotros compramos de China, ¿no es cierto? Compramos mercadería de China, vamos a poner a ver lo que abunda acá, pues son las motos chinas, ¿no? ¿No es cierto? Las motos chinas, ¿no? A ver, ¿alguien tiene moto de ustedes, muchachos? A ver. Javier, Sí, profe. ¿y tu moto qué No, es? ¿Es Honda, Yamaha o es Ronco? ¿Cuál es tu moto, hijo BMX, mío? ¿Ah? BMX. BMX, ¿no? Profe, BMX, las Ay, motos Hondas también ahora ya vienen en China, ¿no? miren, les explico, ¿ah? Miren cómo es. A ver, o es Asia Motor. Les comento, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Asia Motor Company, una empresa que importaba, ¿no? Que importaba, se dedicaba a la venta de productos, de productos, de bienes, ¿no? Chinos, básicamente, pues, ¿no? Y entre esos productos había vehículos, automóviles, camiones y motocicletas, ¿no? Miren cómo era el proceso. Ahí recién me di cuenta del asunto, ¿no? ¿Cómo era el proceso? Les cuento cómo es el proceso para que tengan una idea de la situación, ¿eh? Miren, cuando, a ver, yo estaba en el área contable, veía las DUAs, las declaraciones únicas de aduana, de importación, el PAC list. El PAC list es algo que también se ve en aduanas, ¿no es cierto? Que básicamente es el listado. Un PAC list es un listado de lo que yo estoy importando, lo que estoy comprando, ¿no? Entonces, les comento. A ver, la empresa como tal, por ejemplo, Asia Motor Company, ¿no? Una importadora de productos chinos. A ver, primero, ¿no es cierto? Hacían todo, era vía virtual, ¿no? Porque ya habían viajado, pues, a las fábricas de China, ¿no? Que hacen estos artículos, por ejemplo, estos vehículos, ¿no? Me refiero a las motos primero, ¿no? Entonces, iban, contrataban y le decían, por ejemplo, en China, muchachos, las motos chinas son iguales, ¿eh? Les diré, son exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, a ver, quedaban, por ejemplo, quiero que me envíes, digamos, digamos, a ver, 10.000 motos, ¿no? Con estas características, ya está. Y la fábrica china le decía, ¿qué quieres que le ponga a la moto? Ah, ya, le vas a poner Asia Motor, ¿ya? Entonces,
que venían con el logo de Asia, ¿no? Asia Motor. O también le puede decir, ponle Ronco, ¿no? Y ya venía con ese pintado de Ronco, ¿no? Eso es lo que te hace. Y fabricaba las motos que vende Asia son las mismas que vende Ronco, ¿no es cierto? Exactamente la misma. Dime, Luis. Dime, Lucho. Profesor, buenas noches. Yo he tenido así un caso similar, me estaban contando, de que a veces cuando se abren nuevas empresas de venta de vehículos, de motos, así, dicen que la fabricación es la misma, sino es que te hacen llegar con el nombre que uno quiere, creo, con el nombre de la Exacto, empresa. exacto. Es lo mismo, muchachos. Es la misma, es el mismo producto, ¿no? Exacto. Y le dicen, la marca ya viene desde China, pero ¿por qué? Porque la han pintado pues, en la fábrica de China. Miren, las mismas fábricas que abastecen Asia Motor, abastecen a Ronco y a todas las marcas chinas que hay existentes en el país. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Pero acá nos hacemos la idea que, por ejemplo, una marca es mejor que otra, ¿no? Y no es cierto. Es la misma, es exactamente la misma materia prima, el mismo fabricante, ¿no? Entonces, miren, a ver, Odelmir, dime Odelmir. Profe, una consulta. Ujú. ¿A qué se debe que es obvio que las unidades que vienen de allá son de la misma marca o de la misma fábrica? Pero ¿a qué se debe? Es decir, de allá vienen con un solo precio, es decir, a $100. Ujú. Pero llegan acá a la frontera y aumentan $100 de más. ¿A qué se debe eso? Ah, ya. Ahí está la secuencia, ¿no? Por ejemplo, descuento el caso, ¿no? Quedaban, ya, me vas a mandar 1000 motos, 1000 vehículos. Ya está. ¿Cómo los enviaban? A través de, a ver, no se pueden enviar, hay varios tipos de transporte, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, puede haber transporte marítimo, transporte aéreo. En este caso, transporte marítimo. Vienen buques, ¿no? ¿De acuerdo? Vienen buques marítimos en esos, a ver, mm, cajones Container. de container, ¿no es cierto? Los famosos container. Entonces, ¿qué pasaba? Que básicamente, por ejemplo, cuando llegaba al Callao, ¿no es cierto? ¿Listo? Al Callao, ojo, la empresa china te dice, a ver, un costo en fábrica cuesta $100, ¿listo? Muy bien, yo te lo pongo en el puerto y tú te vas a encargar del transporte, ¿de acuerdo? Del buque, del flete, ¿no? Listo. Ahí va aumentando el costo, va aumentando el costo, ¿no? Pero todos los productos que nosotros compramos, sobre todo el extranjero, muchachos, están asegurados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese barquito, ese buque, ¿no es cierto?, empieza a navegar, ¿no es cierto?, viene desde China al Perú, y, por ejemplo, en alta mar, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay un huracán, lo que fuera, ¿no es cierto?, una tormenta y el barco se hunde. Entonces, la mercadería tiene que estar asegurada. Ese seguro también lo paga el importador y va aumentando el costo, ¿de acuerdo? Ya no son $100, puede ser 120, $130, ¿no es cierto? Va subiendo. Ya está. Ahora, llega acá al país, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando llega al país, se baja, pues, se desaduana, ¿no? O sea, se desembarca el producto. Ya, cuando se desembarca el producto, eso también es un costo, porque no se desembarca gratis, ¿no es cierto? Eso también va subiendo el costo, ¿no es cierto?, de la unidad. Y ahí vienen los impuestos, las tarifas de importación, ¿de acuerdo? Las tarifas de importación, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, el Estado peruano, por ejemplo, dice, ¿no?, nuestra política para efectos de importación de las compras que tenemos en el extranjero, dice, los productos, por ejemplo, que sean para consumo, ¿listo?, los productos que sean utilizados para consumo, tienen derechos de importación más elevados. Tengo que pagar a esa institución que se llama aduanas, ¿no es cierto?, para poder nacionalizar esa mercadería que he comprado del extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, eso me sube el costo. Está grabado, las importaciones están grabadas con el IGB, con las tarifas aduaneras, con el ad valorem, ¿no es cierto?, con lo que es a ver, el IGB también, ¿no? Las importaciones están afectas al IGB y eso hace que
empiece a subir más, ¿de acuerdo? El producto. ¿Listo? Entonces, como tiene, por ejemplo, en el ad valorem, como es un producto de consumo, una moto es un producto de consumo, o se considera como tal un producto de consumo, ¿no? ¿Listo? Entonces, su ad valorem es mucho mayor. Estamos hablando de un 25% sobre el costo puesto acá, ¿no? Fuera de lo que es el embarque, ¿no es cierto? El transporte, el seguro y el desembarque, ¿no? Ahora, aparte de todas esas tarifas, no, la nacionalización significa ingresarlo al territorio. ¿Ah? Cuando esté en aduanas, cuando se desembarca, todavía está en territorio aduanero, todavía no está considerado en el país. Entonces, todo ese proceso demora más o menos una semana o 2 semanas. Durante ese proceso, tiene que estar en los almacenes de aduanas, ¿no? ¿Y quiénes manejan los almacenes de aduanas? Es como el alquiler de un canchón que está en aduanas, ¿no es cierto?, donde se guardan esos productos hasta terminar la documentación para poder ingresar, ¿no es cierto?, sacar esos productos, esos bienes de aduanas. Y eso también nos cobra, ¿no? Y eso también aumenta el costo del producto. Entonces, se va empezando a elevar, 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 elevar. Hay algunos productos, muchachos, que tienen tasas de importación altas, ¿de acuerdo? Tienen tasas de importación altas. ¿Por qué? Para no competir pues, con la producción nacional, ¿no? Les ponen tasas de importación altas. O sea, el Estado, ya, tú quieres importar esto, ya, bacán, vas a traer, pero yo quiero proteger la industria nacional. No estoy hablando del caso de las motos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de lo de Gamarra, ¿no? O sea, las importaciones, por ejemplo, nosotros somos productores de productos de vestir, ¿no? Ropa, y tenemos una industria nacional, ¿no? Esa industria nacional básicamente está concentrada en Gamarra, ¿no? Ese emporio comercial que mueve millones de millones, ¿no? En su producción. Muy bien. Pero también importamos ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? Importamos ropa de China y es mucho más barata. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es aumentar las tarifas, ¿no es cierto? Aumentar sus tarifas, sus impuestos, los tarifas me refiero a los impuestos aduaneros. ¿Para qué? Para que cuando entren esos productos que son baratos, ¿no es cierto? Cuando se nacionalicen, tengan un costo más o menos similar al producto nacional, ¿no? Entonces, haya más o menos la competitividad. Bueno, volviendo a las motos. Entonces, todo eso hace que se eleve el costo, ¿no? Pero aún así, elevándose el costo, por ejemplo, ¿no es cierto? Una moto, por ejemplo, puesta acá, ¿no es cierto? A ver, su costo o su utilidad, básicamente, a ver, vamos a ver. A ver, por decir, ¿no es cierto? Si una moto, su costo es de 1.000, ¿no? De 1.000 soles o 1.500 soles, ¿no es cierto? El precio de venta está en 3.000. Duplican básicamente lo que es el costo, el precio de venta, ¿no? El precio de venta. Es un negocio, es un buen negocio. Pero el problema es esto. Miren, ¿eh? Vamos a ver, sigamos con eso. Entonces, una vez que se paga todos los impuestos, recién va pues, a la distribuidora, ¿no? Para efecto de ser comercializadas a otras distribuidoras más pequeñas o al consumidor final, ¿no es cierto? En mi experiencia en esa empresa, cuando llegaban yo he visto, a ver, inicialmente cuando empezaron las importaciones de motos, muchas se partían por la mitad, producto de malísima calidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto alguna vez una moto de esas partirse por la mitad? ¿Jóvenes? Se partían por la mitad, ¿no? Sí, profe. Después he visto, por ejemplo, los camiones que traían, ¿no? Traían hasta camiones, muchachos, importaban barato, a comparación de otra marca, ¿no es cierto? Pues está en un concesionario, ¿no? Habían camiones, por ejemplo, que decían capacidad de carga 14 toneladas, pero si le ponían más de 8 toneladas, ese camión no caminaba, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Pero era así, y la gente compraba, ¿no? La gente compraba. Por efectos es más barato. Por ejemplo, a ver, yo veía, por ejemplo, los pernos que tenían en la carrocería con el trabajo se rompían como tostado, ¿no? La calidad de acero era muy baja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es eso. Entonces, cuando nosotros se importaba las motos, por ejemplo, atravesaban la frontera de un país, ¿no es cierto? Ingresaban a otro país. Salían de China, atraviesan la frontera de China, ¿no es cierto? E ingresan
al país importador, al país comprador, que en este caso es el Perú, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Se cruza. Pero para cruzar la frontera, vuelvo a repetir, no es que yo traiga y los de frente a la empresa. No. Tiene que pasar por aduanas, ¿no es cierto? Tiene que pasar por aduanas. ¿Por qué pasa por aduanas? Porque en aduanas verifican, ¿no? Con el PAC-list, ¿no es cierto? Como estaba diciendo, con la DUA, en la DUA se declara el PAC-list, o sea, qué es lo que he pedido y qué es lo que estoy entrando, ¿no? Es la lista de lo que estoy comprando, ese es el PAC-list. Entonces, verifican, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos comprando y tiene un proceso de nacionalización. La nacionalización es poder ingresar, pues, al país, salir de aduanas y poder ingresar al país, ¿de acuerdo? Con su respectivo pago de impuestos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá vamos a señalar lo más importante, ¿ya? El comercio internacional, ¿no? Es causas, leyes que gobiernan los intercambios, ¿no es cierto?, de bienes y servicios entre habitantes de diferentes países. Eso es lo esencial, ¿no? Ese es el comercio internacional. Ya está. ¿Para satisfacer qué? Necesidades. Para satisfacer necesidades, ¿no es cierto? De bienes escasos, sí, porque son bienes, nosotros compramos bienes que no tenemos, ¿no es cierto? No compramos bienes que tenemos, ¿no es cierto? Muy bien. Usualmente, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá. El comercio internacional como de cualquier otro tipo es que para poder realizar el intercambio, el comercio normal, por ejemplo, ¿no? Nuestro comercio normal es comprar y vender dentro del país. Internacional, cuando el intercambio de bienes, ¿no? Esa es otra característica, debe atravesar las fronteras, ¿no? Muy bien. Y normalmente se cruza, ¿no es cierto? Cuando se cruza la frontera está controlada por aduanas, ¿no es cierto? Que es el órgano de control. Muy bien, muchachos, nos falta menos de un minuto. A ver, vamos a ver. A ver, les voy a enviar los videos, ¿ya? Vamos a quedarnos acá porque no vamos a completar la siguiente. Vamos a ir analizando de esta forma, ¿ya? Los